Vamos a preparar nuestros corazones y nuestras mentes para que el Señor sea una vez más ministrando nuestras vidas en esta hermosa mañana. Bueno, mis amados, según los expertos, se dice que vivimos en la era de las conexiones o en la era de la conectividad. ¿Se ha escuchado eso tal vez? Se dice que vivimos en una sociedad hiperconectada, ¿sí? Vivimos en una sociedad hiperconectada. Ahora, una conexión, escucha esto, es una acción que enlaza dos o más partes para transmitir algo. Escucha esta definición. Una conexión es una acción que enlaza dos o más partes para transmitir algo, ¿sí? Y yo sé que la mayoría de los que estamos acá tenemos electrodomésticos, tenemos elementos que necesitamos conectar. Necesitamos conectar una lámpara, necesitamos conectar una licuadora, necesitamos conectar el celular, necesitamos conectar diferentes elementos, ¿sí? Y no solamente conectar físicamente, sino también podemos conectarnos a diferentes tipos de redes. Podemos conectarnos a una red Wi-Fi, hoy que están implementándose las redes 5G que están llegando a Colombia. Podemos aún conectarnos a una red satelital, ¿sí? Y entendemos que también de la misma manera, con las personas podemos conectarnos, ¿sí? Y cuando usted se conecta con una persona, está transmitiendo vida o recibiendo vida, transmitiendo muerte a algunos y recibiendo muerte, ¿sí? Así que cuando revisamos este concepto, deducimos que en la conexión hay una capacidad de transmisión. Y en el caso de nosotros, los hijos de Dios, ¿qué cree usted que podemos transmitir a las personas? Cuando hablamos de una conexión como cristianos, ¿qué le transmitimos a los demás? No le transmitimos amor, no le transmitimos esperanza, no le transmitimos luz, no le transmitimos amor, paz, diferentes características con las cuales nosotros también hemos sido dotados o nos hemos conectado, ¿cierto?, a una fuente idónea. Ahora, la pregunta en esta mañana, mis amados, es la siguiente: ¿qué recibiremos en una conexión? ¿O qué recibiremos de una conexión? ¿Sí? Y la respuesta es simple. Recibiremos depende de la fuente a la que nos conectemos, ¿sí? Depende de la fuente a la que usted y yo nos conectemos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la fuente a la cual nos conectemos va a producir algo de su misma especie en nosotros. Por eso en este tiempo se habla de adoctrinamiento de diferentes esferas en la sociedad. Se quiere adoctrinar a las personas. Eso tiene que ver con conexión, ¿sí? Todos, escuchen bien esto, esta mañana los que estuvieron en la clase, levanten la manito y quiero ver los que estuvieron ahí conectados, muy juiciosos, les felicito en la clase. Hablamos de la doctrina de la creación. Y Génesis 1:26 nos habla de que fuimos diseñados de una forma especial para estar conectados con el Dios de la creación. La palabra nos muestra que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Así que si no estamos conectados a Dios, vivimos simplemente como representantes ¿de qué? Del reino animal. Porque si hay algo que nos diferencia como seres vivos, seres humanos, es el aliento de vida, ese ruaj que colocó Dios en nuestra vida, ¿sí? Por eso necesitamos estar conectados a la fuente correcta, que es Dios. ¿Para qué? Para poder producir lo mismo que esa fuente nos quiere equipar, nos quiere dar, que es su luz, que es su amor, que es la vida que en nosotros hay, porque Dios es un Dios dador de vida. Y eso lo hacemos con las personas que están alrededor de nosotros, ¿sí? Revisando este tema de las conexiones y tratando de traerlo en nuestro contexto, en el área de las relaciones humanas, fuimos diseñados para vivir en comunidad. ¿Con quién? Con otras personas. Ese es el diseño que Dios estableció.
Y si revisamos nuestras relaciones, el primer nivel de conexión que usted y yo tenemos muy fuerte es ¿dónde? En nuestra familia, en nuestra casa. ¿Bien? Nos relacionamos con nuestra esposa, nos relacionamos con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros padres, con los hermanos y tal vez con otros familiares o amigos. ¿Sí? Pero hay otras dos tipos de relaciones. Está la relación con uno mismo, ¿sí? La relación personal y también la relación con Dios. Ahora, escuche esto. Las relaciones son frágiles. Las relaciones en el matrimonio son frágiles entre padres e hijos, entre patronos y trabajadores. Las relaciones son frágiles. Ahora, ¿qué debemos hacer con las relaciones? Con las conexiones de nuestra vida, debemos cuidarlas. Diga conmigo, debo cuidar mis relaciones. Debo cuidar. ¿Sí? Esa es mi tarea. Por eso he titulado esta enseñanza Conectados a manera de pregunta. ¿Estamos conectados como debemos estar conectados? ¿Estamos conectados a la fuente correcta? Y quiero que nos enfoquemos, mis amados, en la relación más importante de toda persona y es la relación con Dios. En esa relación quiero que nos enfoquemos en esta mañana, nuestra relación con Dios. Por eso la importancia de este tema, ¿sí? Escucha esto. La semana pasada hablamos de que para que nos fuera bien, y hace 15 días hablamos de que Dios es un Dios que restituye de la manera perfecta, pero muchos quieren bendición sin relación. O de la manera más práctica, muchos quieren bendición sin conexión. ¿Amén? Y esa es la propuesta en esta mañana. Alguien dijo esta frase muy sabia: reglas sin relación producen rebelión. Mire y analice esa frase en su hogar, en su trabajo. Reglas sin relación producen rebelión. Así que, mis amados, para poder tener una buena conexión, para que haya luz, para que haya vida en nuestras relaciones, necesitamos estar conectados a la fuente correcta y de la manera correcta. Por eso quiero que reflexionemos, que nos tomemos unos minutos para reflexionar en la siguiente pregunta: ¿cómo está su conexión con Dios? ¿Cómo se encuentra esa conexión con Dios? Y usando términos de nuestra cotidianidad, ¿será una conexión alta, conexión media o conexión baja? ¿Será que su conexión, su relación con Dios es una relación caliente, es una relación tibia o es una relación fría? Estos días que estábamos instalando un computador acá nuevo en la casa, que tiene más tecnología que el anterior que teníamos, tuvimos situaciones y oiga, pero más tecnología y más complique para una conexión, porque es inalámbrica, Bluetooth, no se necesita cables, pero veíamos cómo se producía una complicación en el momento de esa conexión. Ahora, no sé si a usted le ha pasado, y ayuden ustedes cuando se está muy de moda ahora cuando usted está ahí en su computador, en su celular o en su tablet, en su dispositivo electrónico, que le aparezca, ¿cómo es que aparece esa frase? Conexión Inestable. inestable, conexión inestable. Gracias, pastora. Vemos ahí que muchas veces la conexión de las personas con Dios es una conexión inestable. Ahora, probablemente algunos reconocen que su conexión con Dios está averiada. Su conexión con Dios está dañada. Y recuerde algo, mis amados. La conexión, la relación con Dios es algo personal, es algo íntimo, es algo de uno solo, de personas. Nos reunimos en esta mañana de manera congregacional, pero nuestra relación, nuestra conexión con Dios es una relación personal. ¿Amén? ¿Y por qué este tema? ¿Por qué esta palabra, mis amados? Porque no hay manera de experimentar esos nuevos descubrimientos. No hay manera de experimentar esa restitución verdadera que Dios quiere dar a cada uno de la familia de Comunidad Cristiana Internacional. No hay manera de experimentar esa bendición de Dios para que nos vaya bien
si no tenemos una conexión saludable con Dios. Amén. Quiero que leamos un texto en esta mañana que nos va a ayudar a tener claridad en esta mañana. Y quiero que me acompañe a Santiago. Acompáñame en su Biblia, por favor. Santiago capítulo 4. Hemos estado meditando con la familia en el libro de Santiago. Es un libro maravilloso, un libro que nos exhorta, nos alienta y nos propone en esta mañana algo muy interesante que vamos a compartir. Santiago capítulo 4, versículo 7. Vamos a leer. ¿Qué dice Santiago? Voy a leerles en la Nueva Traducción Viviente. Dice: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Pero miren qué hermoso este versículo 8, quiero que lo resalte. Y esa es una promesa para usted, es una promesa para mí para este año 2022. Y quiero que la resalte, que la escriba, que la tenga presente. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Miren lo que dice el versículo 10. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Amén. Miren qué hermoso texto nos presenta Santiago. Pero yo quiero que revisemos el contexto de este pasaje que vamos a revisar en esta mañana. Hemos visto, mis amados, que había problemas serios. Hemos leído con la familia, acá nos dimos cuenta de que había problemas serios en la iglesia a la cual Santiago les está escribiendo. Esa iglesia estaba integrada ¿por quién? Por judíos dispersos, pero también por judíos convertidos, judíos cristianos. Y a ese público es el que Santiago se está dirigiendo. Y en el versículo 8, Santiago dice estas palabras hermosas que es el centro de esta predicación. Acérquense a Dios, Dios se acercará a ustedes. En ese versículo 8 nos damos cuenta de que Santiago escribe a convertidos, le está escribiendo a la iglesia, no a gente no creyente, a gente que ya había recibido a Cristo en su corazón. Pero si usted revisa pasajes anteriores, el apóstol Santiago refiere peleas, conflictos que había entre estas personas a las cuales les está predicando. Ahora, ¿cuál era la causa de estos conflictos? ¿Cuál era la causa de estas peleas? Hay dos causas que yo encuentro en este texto. Número uno, la primera la podemos describir como la inmoralidad. ¿Sí? Recuerde que hay tres tipos de situaciones. Está la moralidad, está la espiritualidad, ¿sí? Y está la carnalidad. Entonces la inmoralidad estaba invadiendo a esta iglesia. Ahora, ¿cuál era la situación? Que estas personas habían puesto su corazón en los placeres del mundo. ¿Será que pasa hoy aún en la iglesia de este tiempo? Que los creyentes colocan su corazón en los deleites, en los placeres del mundo. Y cuando pasa esto, mis amados, hay una alerta, hay un bombillo que se enciende y vienen problemas. Entonces encontramos una situación de inmoralidad. Ellos habían desviado su corazón y muchos estaban poniendo su corazón en las cosas del mundo. Y aquí Santiago habla unas palabras un poco fuertes a la iglesia. Y en el versículo 4 anterior que no leímos, dice unas palabras muy fuertes. Dice: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿en qué? En el enemigo de Dios. ¿Sí? Santiago les está llamando a resolver el problema que estaban viviendo. Santiago les está exhortando, les está llamando la atención, les está llamando a reparar esa conexión inestable que tenían, que ya no era inestable, que ya era una conexión deteriorada, que era una conexión dañada. Por lo tanto, mis amados, el llamado es:
volverse a Dios. El versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y hablando de promesas, mire qué promesa tan hermosa. No importa la condición, la situación, lo que usted esté viviendo, cómo se encuentra su condición, usted puede evaluarla hace unos instantes. Espero que lo haya hecho de manera sincera. Pero aquí el Señor nos da una orden, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Ahora, mire algo interesante, aquí nos deja ver el texto, que nosotros fuimos los que tomamos la decisión de romper esa conexión, ¿sí o no? Porque si usted se pone a revisar cómo está su conexión, cómo está su relación con Dios, usted puede encontrar por qué se rompió esa relación. Pero la invitación de Dios en esta mañana es que podamos reparar esa conexión y que volvamos a restaurarla con la gracia de Dios que nos muestra Santiago, ¿sí? En otras palabras, Santiago les está diciendo, iglesia, ustedes se han alejado de Dios y su deber es volver a Él. Tienen que regresar al camino, acérquense a Dios, busquen a Dios. Y si ustedes le buscan de corazón, si le buscan de la manera correcta, si se conectan de la manera idónea, ¿qué hace Dios? Dios está listo para recibirlos. ¿Amén? Entonces vemos que la primera razón por la cual habían conflictos y problemas en esta iglesia era por la ¿qué? La inmoralidad. Ahora yo pregunto, ¿será que pueden haber creyentes inmorales? ¿Qué creen ustedes? Escriban. Claro, la carta nos lo muestra de una manera. Había una apariencia de cierta iglesia, pero su corazón estaba lleno de inmoralidad. Número 2, la segunda razón, porque se presentaron todos estos conflictos. Mire cómo lo dice la NTV en la siguiente parte. Dice, purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Eso dice la NTV. Presta atención a esa frase. Lealtad dividida. Esa es la segunda causa por la que esta iglesia estaba desconectada, estaba teniendo conexiones inestables con Dios. Una lealtad dividida. Y el texto lo dice, entre Dios y el mundo. Y si revisamos la palabra en el griego, esa frase lealtad dividida quiere decir dos psiquis. Psiquis viene de mente, dos mentes, dos corazones, dos almas. Lealtad dividida, ¿sí? En otra versión dice de doble ánimo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Esa lealtad dividida. Un día esta gente seguía a Dios, pero el otro día seguía al mundo. El domingo veían la transmisión de Santiago online, estaban conectados y tal vez concentrados, pero la noche anterior estaban viendo la serie de asesinatos, de muerte en Netflix allá en esa época. No había Netflix, pastor. Bueno, el programa que estuvieran viendo, los pensamientos que estuvieran teniendo. Santiago le dice por eso a la iglesia, iglesia, purifica tu corazón, porque estas personas aparentaban, pero no eran. Y que el Señor nos guarde, mis amados, de las apariencias. Ay, es que yo no prendo la cámara por X o Y razón, es que no, porque hay, y que el Señor nos guarde, mis amados, ¿sí? Pero vale la pena preguntarnos en esta mañana, ¿qué ha hecho? Escucha bien esta pregunta, ¿qué ha hecho que su conexión con Dios se haya deteriorado? Medite, por favor, en esta mañana, porque usted sabe, es el único que sabe, porque es el que está interactuando en esa relación. ¿Qué ha hecho que su conexión con Dios se haya dañado? Y mire qué hermoso, mis amados. Santiago nos hace una propuesta en esta mañana a cada uno de nosotros. Nos presenta el problema, pero también nos presenta la solución. Yo le decía esta mañana a los estudiantes de Doctrina 1, mire, Dios es así, Dios siempre desde el principio de la humanidad nos presentó el panorama caótico, el panorama desesperanzador, pero nos mostró la promesa de Cristo Jesús en el mismo Génesis, donde hoy podemos nosotros decir gloria a Dios, porque tenemos la victoria en Cristo Jesús. Amén. Así que, si nos hemos alejado, mis amados, si nos hemos enfriado, si nuestra conexión está
baja o nuestra conexión está deteriorada, vamos a tratar de responder a la luz de esta palabra cómo restaurar esa conexión con Dios. ¿Cómo podemos volver, cierto? Así como nos gusta ver la barrita ya de internet, de wifi que esté, cierto, arriba o en nuestro celular, ver que esté la conexión al máximo. De esa misma manera usted y yo podamos tener esa conexión con Dios, con las barras al máximo. ¿Amén? Y lo primero que yo encuentro en el texto, la primera verdad que quiero dejar en su corazón, precisamente la alineé con el título de esta palabra. ¿Recuerda cuál es el título? ¿Conectados? ¿Estamos conectados? Bueno, amados, yo le digo en esta mañana, la primera verdad es conectarse. Necesitamos aplicar lo que dice el versículo 8. Dice, acérquense. Diga a la persona que tiene a su lado, acércate. Acércate con confianza, acércate con seguridad. Porque el Señor nos dice, acérquense, conéctense, vuelvan, regresen. Mire qué hermoso es el Señor en esta mañana. Es decir, que si estoy lejos de Dios, si mi vida, mis prácticas, mis conductas, mi vida privada, mi vida oculta, ayer leíamos en el devocional que Dios lo conoce todo, Dios sabe y conoce nuestros corazones, no ve que fue el que nos creó. Si nuestras prácticas, si lo que nadie ve, si nuestra vida moral, si nuestra lealtad se encuentra dividida y son la causa de desconexión con Dios, decido acercarme a Dios. ¿Él qué hace? Él nos recibe. Y yo tengo que tener esa convicción, yo tengo que tener esa promesa ahí cerca, presente para revisar constantemente, porque Dios nos recibe. Y quiero contarle una historia interesante que me llamó mucho la atención y pienso que muchos podemos identificarnos con ella. Resulta que había una pareja de abuelitos, ¿sí? Ancianitos, estaban ahí conduciendo por un camino en su vehículo, pero resulta que este vehículo era un vehículo de colección antiguo. No sé si usted ha visto esos carros largos, como esos Cadillac, que el asiento de adelante es una sola pieza, ¿cierto? Como un sillón completo. Pero mientras manejaban, la esposa notó que en el desfile donde ellos iban de autos, los otros carros, las parejas en los asientos estaban pegada la esposa al hombre. Y esta mujer hace la pregunta a su marido y le dice, ¿por qué será que ya no nos sentamos así de cerca como las otras parejas? Y el esposo sencillamente le respondió, yo no era el que me movía. ¿Por qué? Porque él iba al volante, ¿cierto? La señora tal vez saltaba, movía, se distraía y terminaba alejada de su esposo. Pero ella se notó que las otras parejas sí estaban ahí cerca. ¿Amén? En esta mañana tal vez Dios nos está diciendo, acércate, ¿cierto? Que yo no me he movido. Tú eres el que te has movido, el que has saltado, el que te has distraído, el que has estado mirando tu celular, tus redes sociales y te has desconectado de mí. ¿Amén? Amén. Por eso lo primero que debo hacer, mi amado, para restaurar mi conexión con Dios es, número uno, ¿qué? Por la letra C, conectarme. Necesito conectarme con Dios, necesito acercarme a Él, ¿sí? Ahora, una pregunta. ¿Quién toma la decisión? Cada uno. Cada uno de nosotros. Porque la relación con Dios es personal. Número dos. Lo segundo que debemos hacer, mis amados, para restaurar nuestra conexión con Dios, aparte de conectarnos, ¿cierto? Así como cuando usted tiene su celular y si usted no hace esto, si usted no acerca, no conecta el cable a esta parte del celular y la otra al cargador y el cargador a la corriente, no va a suceder nada. Su celular se va a quedar ahí muerto. Ahora usted puede decir, bueno, pero pastor, es que yo tengo cargador inalámbrico. Ah, bueno, pero ¿qué tiene que hacer? Acercar el celular al dispositivo, acercarlo para que coja la carga. ¿Bien? Pero lo primero que debemos hacer es, ¿qué? Conectarnos. Lo segundo, mis amados, lo encontramos ahí en el versículo 8b y el versículo 9. ¿Sí? Mira cómo dice el versículo 9. Presta atención a la carga que tiene este versículo que Santiago hace énfasis.
derramen lágrimas por lo que han hecho. Ojo, derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento profundo y dolor. Que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Y yo encontré una palabra que se usa mucho en los Salmos, en el Antiguo Testamento, para definir este segundo aspecto. Y es la palabra contristarse. ¿Usted ha escuchado esa palabra alguna vez? ¿La ha leído en la Biblia? Contristarse, ¿cierto? Dice la palabra que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Amén. Miren, mis amados, este versículo bíblico es increíble. ¿Sabe por qué? Porque nos enseña lo que es el genuino arrepentimiento. Y no quise usar esa palabra, porque es una palabra que hoy en día la iglesia tiene que nuevamente interiorizar en su corazón y en su mente. Porque cuando se habla de arrepentimiento, se habla como de algo trivial, de algo liviano, pasajero. Pero por eso quise usar la palabra contristarse, porque tiene una carga especial. Y por eso Santiago nos está en esta mañana desafiando, nos quiere enseñar que si le hemos fallado a Dios, debemos ¿qué? Regresar. Debemos volver a Él, debemos acercarnos a Él. ¿Cómo? Con un elemento fundamental en la vida del creyente, que es el arrepentimiento, ¿cierto? Ahora, yo quisiera en 2 pasos sencillos dejar en su corazón en qué consiste el genuino arrepentimiento. Primero, un genuino arrepentimiento consiste en dolernos por el pecado. Y le voy a explicar qué quiere decir eso. Cuando usted escucha estas palabras, afligíos, lamentad y llorar, que vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Escúcheme bien, amada iglesia, el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento genuino no es frío, no es calculador, no es meramente decir, ay, lo siento, sino que realmente nosotros podamos experimentar ese dolor por causa de haberle fallado a Dios. Debemos entender definitivamente qué es el arrepentimiento en este tiempo, porque la iglesia necesita arrepentimiento, porque usted y yo necesitamos arrepentimiento genuino, porque podemos ver lo sucio del pecado en sí mismo y entendemos que el pecado merece ser odiado y menospreciado por sí mismo. Y ojo con esto, no quiere decir que vamos a pensar, ese es el problema de muchas veces nosotros los cristianos. Necesitamos odiar nuestro pecado, no estar señalando, juzgando y mirando, ¿cierto?, a aquel que está también experimentando esa situación. Debo mirar hacia adentro, debo entender que el pecado merece menosprecio, que el pecado merece ser odiado, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas, dice el Señor. Pero algo interesante es que debemos dolernos porque hemos ofendido a Dios. Ojo con eso, amado. Porque el problema de muchas veces de nosotros es que calculamos, pero como fue un pecadito bobo, yo apenas le grité a mi esposo o a mi esposa, como yo le grité a mis hijos, sí, usted ofendió a esa persona que ama, pero por encima de eso le está fallando a Dios, está dañando su conexión, su relación con Dios. Amén. Por eso el arrepentimiento verdadero conlleva reconocer nuestra falta, nuestro pecado, dolernos de él. ¿Y sabe por qué? Porque hemos pecado contra nuestro Dios. Y esa debe ser la razón suficiente para nosotros entender las palabras que Santiago expresa en este texto. ¿Bien? Yo le pregunto a alguien, cuando usted tiene una relación que es valiosa, cuando usted atesora una bonita amistad con algún amigo, familiar, con una persona que aprecia, y esa relación se va dañando, usted como dice, pues ya de mala, se acabó la relación y nos vemos, ¿cierto? Si la relación es valiosa,
si usted la atesora, ¿eso qué va a producir en usted? Tristeza, va a producir dolor. Y usted va a procurar restaurar esa relación. Entonces, lo primero que implica un arrepentimiento genuino es dolernos por el pecado. Lo segundo, y aquí es donde muchas veces fallamos, donde realmente no hay arrepentimiento, ¿sí?, sino que hay remordimiento. Lo segundo es que debe haber un cambio radical en nuestra vida. Ojo con eso, debe haber un cambio radical. Yo necesito tomar una decisión. Por eso Santiago le dice, ¡hey, pecadores! No le dice, hey, hermanitos queridos, no. Le dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Cuando encontramos ese lenguaje, vemos que es tomado del Antiguo Testamento. Porque resulta que los sacerdotes, antes de acercarse a Dios, ¿qué tenían que hacer? Lavarse las manos, ¿sí? De hecho, es una costumbre judía que antes de ir a la sinagoga, deben lavarse las manos, ¿sí? Así que esa frase, limpiar las manos o lavarse las manos, significa que nuestra conducta sea pura, sea limpia. ¿Amén? Y es un cambio radical, ¿por qué? Esa es una característica del creyente de hoy, el creyente genuino, ser radical en sus decisiones, ser radical en sus acciones, en sus pensamientos. Y por eso, un cambio radical es lo opuesto de lo limpio a lo sucio, es lo contrario, de lo sucio a lo limpio. Por eso Santiago expresa con estas palabras, purificad vuestros corazones. Amén. Escucha esa frase, purifiquen vuestros corazones. La idea es, mis amados, que nuestros pensamientos, nuestras intenciones sean puras. En otras palabras, el arrepentimiento verdadero no deja a las personas igual. Cuando hay un arrepentimiento genuino, cuando hay dolor en nuestros corazones, la persona no queda igual, ¿sí? Si hay genuino arrepentimiento, hay cambio, hay transformación, hay un ardiente deseo y esfuerzo constante por andar conectado a Cristo en obediencia. ¿Amén? Y esa debe ser la actitud en este tiempo de la iglesia. Una actitud radical, una actitud de que haya dolor por el pecado. Y por eso Juan el Bautista lo expresó en Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Debe haber una evidencia, debe haber una muestra, debe haber un fruto de que realmente nos dolimos por lo que estamos avergonzados, apenados, y no seguir en esa conducta, ser radicales de cambiar. El adúltero que dice estar arrepentido, pero sigue con la adúltera, no se ha arrepentido. ¿Sí? El mentiroso que sigue diciendo mentiras no se ha arrepentido de corazón. Si decimos que nos arrepentimos y seguimos haciendo lo mismo, no hay arrepentimiento verdadero. Y es importante en este tiempo que para que nuestra conexión sea una conexión saludable con Dios, tengamos en nuestro corazón arrepentimiento, haya corazones contritos, humillados, corazones que realmente vean el pecado como pecado, no con pañitos de agua tibia. Y Santiago nos dice que para acercarnos a Dios, luego que le hemos fallado, tenemos que venir con un corazón como arrepentido, con un corazón contrito, con un corazón arrugado, con un corazón humilde, ¿sí? Así que el primer paso para restaurar esa conexión con Dios es, número 1, conectarnos. El segundo lugar es, debemos contristarnos, debemos tener un arrepentimiento en nuestro corazón, debemos mirar el pecado como es, odiar el pecado, rechazar el pecado, pero debemos ser radicales en mostrar un fruto de arrepentimiento. Muy bien. Hay un tercer aspecto, mis amados, que yo pienso que es un aspecto trascendental en la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Es un aspecto en el que necesitamos crecer como comunidad en este tiempo. No estoy diciendo que los otros dos aspectos sean menos importantes, pero veo en la condición que uno tiene el privilegio de escuchar, de asesorar, de ver, de conocer,
como pastor en el oficio que desarrollamos, pienso que esta es una realidad, es una palabra que debemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón, que debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos empodere con ese poder que Él ha determinado para usted y para mí, para empoderarnos de esta palabra. Y la tercera palabra la encontramos en el versículo 10. Mire cómo dice el versículo 10. El versículo 10 dice: humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Pero yo quiero enlazar esta palabra con el versículo 7 también. Regrese un poquito, por favor, al versículo 7. Porque mire que dice, empieza de la misma manera: así que humíllense delante de Dios. Pero mire lo que sigue diciendo: resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Y luego vienen las palabras de Santiago de que debemos acercarnos a Él. Qué bonito cuando yo leo ese texto y me interiorizo y dejo que Él se haga uno conmigo. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Mire cómo dice esta versión. Y en otra versión dice el versículo 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y sabe que esas dos palabras las he querido fusionar en una sola. La palabra humildad y la palabra someterse van de la mano. Porque para someterse a Dios se necesita ¿qué? Humildad. Para someterse a Dios necesitamos ser humildes, necesitamos hacerlo de manera que voluntaria, necesitamos hacerlo con un corazón humilde. Ahora, qué interesante, porque mire que la palabra someterse o someteos en el griego es la palabra hipotazo, que significa, escuche esto, ponerse bajo autoridad de otro. Y el problema de muchos creyentes en este tiempo es que tienen complejos de inferioridad. No, pastor, yo no me someto. No, pastor, yo no me le someto a mi esposo porque eso no es bíblico. Y ahorita, no conoce la palabra, mi amada. Lo mismo el hombre que no quiere someterse a la autoridad de Cristo. ¿Sí? Necesitamos entender, hipotazo, ponernos bajo autoridad de otro, pero no a regañadienta. Es que el pastor me dijo, qué pereza, me tengo que poner allá en sujeción porque el pastor me lo dijo. No, debemos hacerlo con humildad. Así que mire estas dos palabras: humildad, primero someternos y luego viene humildad. Y yo lo resumí en una palabra que quiero compartir, que es la palabra ceder. Conocer. Ceder a mis derechos. Hoy, una sociedad en la que nos enseña a pelear por nuestros derechos. Una sociedad en la cual usted tiene que exigir los derechos. Lo mismo pasa en la iglesia. ¿Cuántas veces nosotros no le exigimos a Dios: Señor, es que tú me tienes que dar este año porque el pastor dijo que este año tú ibas a restituir, que este año tú ibas a procurar que nos fuera bien, y por eso en este año yo exijo y hago pliegos de petición a Dios? No, amado. Si hay algo que debe caracterizar la vida de un creyente, de un cristiano, es el sometimiento y la humildad, que lo resumimos en aprender a ceder delante del Señor. Ojo, delante del Señor, porque miren que esa misma palabra que se usa para sometimiento es la palabra que encontramos cuando Jesús se perdió y estaba en el templo, es encontrado. Dice que Él se sometió bajo autoridad, ¿sí? Pero cuando hablamos de ese sometimiento, debe ser un sometimiento voluntario, debe ser un sometimiento sincero, debe ser un sometimiento a aceptar, ¿cierto?, la voluntad de Dios. Recuerden el último punto de la semana pasada para que nos vaya bien. Dijimos que debemos andar en la voluntad de Dios. Eso no es someterse, eso no es meditar de día y de noche en su palabra, obedecerla y estar en la voluntad de Dios. Sí, amado, eso es lo que Dios demanda de nosotros. Para tener una conexión estable, para tener una relación única, especial con Dios, necesitamos ser humildes, someternos a Dios. Ojo, someternos a Dios, no al diablo.
Porque dice el texto, entonces el diablo huirá y se apartará de usted. ¿Sí? Porque, amado, el diablo no quiere estar en compañía de Dios. El diablo no quiere estar conectado a Dios. Tiene su fuente, tiene su fuente aparte. ¿Sí? Nosotros somos los que necesitamos estar conectados a Dios. Entonces, como estamos conectados a Dios, a la fuente correcta, dice que el diablo huirá, se apartará. El diablo no llegará hasta usted a menos que usted se aleje demasiado de Dios. Nos pasa lo de la abuelita, ¿cierto? Nos alejemos ahí del conductor, del esposo que está ahí cerca. Él nunca se va a alejar. Y hay otra ilustración interesante que leí también unos años atrás y quiero compartirla con ustedes. Resulta que un lobo, escuche esto, un lobo nunca ataca a una oveja mientras ella se encuentre con el resto de las ovejas y con el pastor. ¿Sabía usted eso? Se lo voy a volver a repetir. Un lobo feroz, como el de la Caperucita, nunca va a atacar a una oveja mientras ella se encuentre con el resto de las ovejas y con el pastor. La pregunta es, ¿por qué nosotros muchas veces decidimos estar lejos de las demás ovejas? ¿Por qué decidimos estar lejos de nuestro pastor? Nuestro pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo. Y por ende, como responsables acá en la tierra, de sus pastores acá también nosotros hemos sido delegados a esa tarea. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que muchas veces nos alejamos demasiado, desafiamos a Dios. No, eso no pasa nada. Yo puedo solo, yo aquí estoy gordito, yo tengo bastante lana, tengo fuerza, ¿sí? Y me creo la super oveja. Super sheep, se dice en inglés. La super oveja, la que puede. Pero encontramos algo maravilloso, mire qué hermoso en esta palabra. La palabra humillaos en griego es la palabra okonota. Humillaos en griego es okonota, que significa ¿qué? Aquí me va a entender usted. Significa bajarse. ¿Qué significa okonota? Humillaos, bajarse. ¿Cuál es la idea, mis amados? La idea, cuando hablamos de ceder, cuando hablamos de someternos, cuando hablamos de obedecer, cuando hablamos de humillarnos, lo que estamos diciendo es que estamos reconociendo nuestra pobreza espiritual. ¿Recuerda las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres de espíritu. Ese es humilde, el que reconoce que es un pecador. Todos somos pecadores, nos equivocamos, todos le fallamos a Dios. Esta semana muchos de los que estamos acá le fallamos a Dios, por no decir todos, pero reconocemos esa pobreza espiritual dentro de nosotros. Reconocemos que sin Dios no somos nada. Eso es ceder, eso es ser humilde, eso es someterse a la voluntad de Dios, ¿sí? Reconocer que delante de Dios somos polvo y ceniza. Como cuando Abraham se paró a interceder por Sodoma y Gomorra y dijo esas palabras. Simplemente somos polvo y ceniza por ver el pecado y la condición de estas ciudades tan pervertidas. Mi amado, algo que quiero decirle en esta mañana: cualquiera que sea la relación, no se puede restaurar si no hay humildad. Ojo con eso. Esposos, padres, hijos, abuelos, hermanos, siervos, pastores, servidores, patrones, empleados. Escuchen. Cualquiera que sea la relación, no se puede restaurar si no hay ¿qué? Humildad. Y si hay algo que necesita la iglesia en este tiempo, mis amados, es humildad. Yo no sé si usted ha escuchado esa frase, creo que sí, una frase del un dicho popular. Es que yo perdono, pero no olvido. Y sabe que esa frase muchas veces está cargada ¿de qué? De orgullo. O el que dice es que yo lo perdono cuando llueva para arriba, ¿no? Yo lo perdono cuando llueva para arriba. Mire, revisa esa frase, amado. Está cargada de orgullo. Cuando venga el cometa Halley, lo perdono. No, amado, eso es orgullo, ¿sí? Y cuando revisamos
en lo profundo, esas frases que aún cristianos usan, nos damos cuenta lo que dice el texto. Dios, escuche, Dios resiste a los soberbios. Versículo 10, leámoslo. Humíllese delante del Señor y Él los levantará con honor. Pero dice más atrás, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué nos enseñó el Señor Jesús? En Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así que, amado, no puede haber arrepentimiento sin humildad. No podemos poner en práctica el arrepentimiento si no tenemos un corazón humilde, si no aprendemos a ceder al orgullo, a los caprichos, a todo eso que impide que haya un genuino arrepentimiento. En otras palabras, no podemos acercarnos a Dios con un corazón soberbio. Dios se opone a los soberbios, Dios desprecia a los soberbios. ¿Sí? Muchas veces pensamos que le estamos haciendo un favor a Dios cuando nos acercamos a Él. ¿Y sabe quién es el mayor favorecido? Usted y yo. Necesitamos acercarnos de la manera correcta. Cuando nosotros revisamos esta palabra ceder, debemos en esta mañana pedirle al Espíritu Santo, amado, que nos dote de humildad, que nos llene de una actitud de sometimiento, que nos ayude a ceder a las cosas que nos cuestan, ¿sí? Que aprendamos a obedecerle a Él con amor, que aprendamos a amar su palabra, como veíamos la semana pasada en el libro de Josué. No podemos acercarnos a Él sino con un corazón contrito y humillado. ¿Ven? No hay otra forma, no hay otra manera de hacerlo. Y Dios nos ha dado una promesa, que si lo hacemos así, si nos acercamos con humildad, ¿qué va a hacer? ¿Qué prometió Él? Nos va a exaltar. ¿Ven? ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo nos exalta? ¿Sabe que muchas veces cuando uno piensa en exaltar, uno piensa en reconocimiento, uno piensa en fama, uno piensa que el Señor va a publicar allá la foto en Facebook, en Instagram, en las redes sociales, usted va a salir en el noticiero, esposo se arrepiente y le pide perdón? No se trata de eso. ¿Sabe cómo lo hace Dios? La Biblia nos enseña de muchas maneras, pero en este contexto la exaltación es perdonar nuestros pecados. Dios, escuche, el creador de todas las cosas, perdona nuestros pecados, limpia nuestras almas, nos llena de gozo, nos viste con la ropa de la salvación y nos da su paz. Yo le pregunto, ¿será que eso no es suficiente? ¿Será que ser exaltado de esta manera no vale la pena procurar buscarlo en nuestras vidas? Y yo estoy seguro que sí. Si hemos pecado contra Dios, hay una solución al mismo. Si nos hemos equivocado, si hemos fallado con el familiar, con el amigo, con mi esposo, con nuestros hijos, hay oportunidad para nosotros. Si hemos pecado contra Dios, hay solución a esa situación. Pero la promesa maravillosa en esta mañana es que Dios nos motiva a venir a Él con la promesa que recibimos. Recuerde, aférrese a esas promesas. Y esta es una promesa maravillosa de que si yo peco, si yo me equivoco, tengo acceso al trono de la gracia por la sangre de Cristo Jesús. Pero ¿cómo tenemos que venir? Con un corazón contrito, con un corazón humillado, en genuino arrepentimiento, un corazón dispuesto a obedecerle de manera libre y voluntaria. Recuerde que Dios nos creó así, amado, nos dio libre albedrío. Nos acercamos a Dios porque nosotros nos separamos de Él. ¿Sabe algo interesante? Cuando no éramos hijos de Dios, ¿quién nos buscó? Cristo. Cuando le pertenecíamos a nuestro padre, el diablo dice, ¿quién se acercó a nosotros? ¿Quién colocó la X o Y situación para que pudiéramos, entre comillas, acercarnos a Él? No, Él procuró buscarnos. Pero ahora que somos hijos de Dios, ¿quién decide alejarse de Él? ¿No somos usted y yo? Entonces nos corresponde la tarea a cada uno de nosotros de decidir en esta mañana de manera voluntaria, libre,
y decirle, Señor, yo me quiero acercar a ti. Yo quiero tener una conexión especial, estable, única. No una conexión inestable, una conexión rota, dañada, deteriorada. Y esto es posible porque dice el texto, Dios da mayor gracia en Cristo Jesús a los humildes. Así que si necesitamos esa conexión restaurada en nuestras vidas, necesitamos ceder, necesitamos ser humildes. Porque escuche esto, el resultado del orgullo es oposición. Dios desprecia a los orgullosos. Pero el resultado de la humillación es ¿cuál? Exaltación. Exaltación por la gracia de Dios en nuestras vidas, mis hermanos. Y quise compartir con ustedes esta palabra, mis amados, porque yo sé que todos en este año queremos que nos vaya bien. ¿Cuántos queremos que nos vaya bien? Como iglesia, como familia, como profesionales, como empresarios, como emprendedores, como hijo, como hija, como esposa, nos hemos colocado metas. Recuerde el próximo domingo, culto de primicia, lleve su petición por escrito como familia, la vamos a colocar ahí, vamos a orar. Pero ¿cuántos queremos que Dios restaure cosas que el enemigo nos ha robado, que nos ha quitado, enfermedad, cosas materiales, qué sé yo? ¿Sabe qué necesitamos hacer? Restaurar primero nuestra conexión con Dios. Por eso es la pregunta, ¿conectados? ¿Estamos realmente conectados en ese tiempo? ¿Estamos realmente teniendo una conexión estable con Dios? Solamente usted y Dios lo saben. Así que en esta mañana, para poder tener una conexión restaurada con el Señor, necesitamos, número uno, conectarnos. Amado, conéctese. Usted sabe de lo que estoy hablando. Usted conecta su celular. Yo sé que usted procura que su celular esté ahí full, con todas las barras, ¿cierto? Conéctese, acérquese a Dios. Dios es el más interesado en que nos acerquemos a Él. Número dos, contristados. Debe haber un arrepentimiento genuino. Debemos aprender a despreciar, a dolernos por el pecado. Debemos tener un cambio radical en nuestra vida y solamente el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar en esa tarea. Pero depende de cada uno de nosotros tomar la decisión. Y número tres, para tener una conexión restaurada con Dios, necesitamos servir. Necesitamos decirle, Señor, ayúdenos a someternos a ti. Ayúdenos a tener un corazón humilde. Como tú dijiste, aprended de mí, que soy manso y humilde. Que el Espíritu Santo en este año 2022 que comienza, que ya estamos terminando este mes de enero, nos dote de humildad, nos dote de mansedumbre, nos dote de un corazón contrito y humillado. Amén. Quiero concluir diciéndole estas palabras, que será nuestro challenge de esta semana y de este año. Determinación y pasión producen una excelente conexión. Yo tengo que tener determinación. Felicito a los hermanos que se matricularon a las escuelas. Han sido determinados en estar estudiando la palabra. Ahora, si usted no lo ha hecho, amado, tome aún la decisión, acérquese a nosotros los pastores, conéctese con el estudio bíblico, porque eso le va a ayudar a crecer. Determinación y pasión producen una excelente conexión. ¿Sí? ¿Qué tal si oramos en esta mañana y usted ahí, en humildad delante del Señor, puede decirle en esta mañana que usted quiere responder en esta hermosa mañana a esta hermosa palabra? ¿Qué tal si usted ahí con su corazón y sus ojitos cerrados puede ahí levantar sus manos y decirle, Señor, gracias, gracias Señor, porque tú nos has hablado una vez más. Señor, gracias porque hemos podido ver cómo un pueblo que estaba desconectado de ti, Señor, tú le llamas, tú le muestras que hay oportunidad. Tú les dices, acérquense, conéctense conmigo, regresen, que yo les estoy esperando con los brazos abiertos.
Ahí tome unos minutos en esta mañana. Tome unos instantes para revisar cómo está su corazón con Dios. Para revisar cómo está esa conexión con su Padre Celestial. Para revisar cómo está su conexión con Jesús. Que usted en esta mañana pueda revisar su vida. Y así como hemos revisado la Biblia constantemente, nos hemos dado cuenta que Dios, a lo largo de la historia del pueblo de Dios, llama a su pueblo a regresar, a no desconectarse de Él. Nuestro Dios nos invita constantemente a que nos podamos relacionar con Él, a tener una conexión estable. Padre, ayúdanos en esta mañana, Dios, a ver a un Dios que tiene los brazos abiertos, conectados. ¿Cómo está su relación con Dios en esta mañana? ¿Cómo está su conexión con el Padre Celestial? Y si usted puede ahí meditar y reconocer que se encuentra desconectado de Dios. Tal vez en esta mañana usted pueda decir que su conexión está débil, pero yo le invito a que usted se conecte. Yo le invito a que usted se pueda acercar con toda confianza. Yo le invito para que usted experimente esa contrición en su corazón, para que usted pueda ceder esos derechos, ceda su corazón, entregue su corazón. Si le han causado daño, si le han herido, entregue, ceda ese dolor, ceda esa humillación. Humíllese delante de la presencia del Rey en esta mañana. Pero aproveche este momento también para decirle: Señor, perdóname. Señor, perdóname porque yo he decidido desconectarme de ti. Porque he tomado decisiones que no han sido sabias. Porque he pecado contra ti, Señor. Perdona mi inmoralidad. Perdona mi lealtad dividida, Señor. No quiero tener dos mentes. No quiero tener dos almas. No quiero tener dos corazones, Señor. Quiero ser una persona de un alma que te ame, Señor, con pasión. Que te ame con entendimiento. Vamos en esta mañana, conéctese de verdad con Dios. Hemos, a lo largo de esta pandemia, visto que es importante estar conectados y concentrados, y en esta mañana el Espíritu Santo quiere colocar en el corazón de cada una de las familias una conexión genuina con Él. Dios quiere que nos vaya bien, mis amados, eso es una promesa, pero debes conectarte de verdad con Él. Hable con el Señor, dígale: gracias, Señor, por esta palabra, porque la necesitaba, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana, porque es una mañana de consagración. Dígale: Señor, hoy quiero tomar decisiones, hoy quiero conectarme, hoy quiero acercarme, Señor, hoy quiero acercarme con un corazón genuino, humilde, Señor. Quiero correr a los brazos del Padre, que está esperando por ti, hija, que está esperando por ti, hijo, que está esperando por cada uno de los que deciden acercarse a Él. Dígale: gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu amor, Padre. Gracias por perdonarnos. Gracias por darnos una nueva oportunidad. Porque tú eres un Dios de oportunidades. Gracias, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Tome el desafío de consagrarse a Dios. Dale gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es eficaz. Gracias porque tu palabra transforma. Gracias porque tu palabra nos ha dado salvación, y por eso nos gozamos en esta mañana y nos alegramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos a ti toda la gloria. Den un fuerte aplauso en esta mañana al Señor. Démosle la oportunidad de que sea exaltado en esta mañana. Bueno, mis amados, gracias por estar atento a la palabra que el Señor ha colocado en nuestros corazones, y que podamos ponerla por obra, que podamos nosotros procurar tener esa conexión, ¿cierto?, muy estable todos los días de nuestra vida con la fuente correcta, que es nuestro Padre Celestial. Un abrazo para todos.